Está bien, es un concepto cultural decir que un acorde mayor es un acorde luminoso, para adelante, etc. Y que un acorde menor se ensombrece un poco. Y la única diferencia es esta tercera, debe ser. Una sola nota. Una sola nota que varía. Incluso dentro de los menores, para mí el más sombrío de todos es el re menor. Atahualpa tocaba mucho el re menor. ¿Ese es el más oscuro? Sí. Y hablando de sombrío, hay un valsecito que me gustaría que toquemos juntos, que generalmente se toca para hacer pirotecnia. Pero tocado más lentito y con sentido, tiene como una cosa medio sombría. Cuando vos decís pirotecnia, que es lucimiento de dedos. Rapidez. Y rapidez, sí. Claro. Sí, dale, bueno, dale. Se llama Quiero ser tu sombra. Sí. Vamos. ¡Qué bonito! Es muy bonito. Es cierto que se sale de esa pirotecnia y se vuelve un valsecito sombrío. Musicalmente, pero hay veces que combina muy bien la melodía sombría con la música sombría. Eso es. Fíjate, yo voy a tocar primero la música y después vos cantala. Fíjate que las dos cosas son sombrías. ¡Epa! A veces sigo a mi sombra. A veces viene detrás. Pobrecita, si me muero, ¿con quién va? Precioso, precioso. Decí que yo lo ejecuto. Después hay músicas, por ejemplo, hay un tema de Piazzolla que me ensombrece cuando lo toco, que es completamente sombrío. A ver. Es cierto, tiene ese último acorde, inclusive tiene algo de sombrío. Pero sigo sin entender bien por qué hemos conceptualizado la sombra como la cosa oscura, negativa, densa, misteriosa, y la luz, digamos, el absoluto contrario. La sombra a mí me da la impresión que es lo primigenio. Digo la impresión, yo no soy un investigador, por ahí estoy hablando al cohete como el mejor, pero me da la sensación que el universo era sombra,
que el universo era todo oscuridad y era frío y era sin presión, y que después aparece la luz, el calor, para combatir esa sombra, para rellenar esa sombra, para oponerse a esa sombra, la luz, el calor, la vida que aparece después. Pero lo primigenio era todo oscuridad. Digo, y yo ahora me estoy acordando de Rubén de la Colina, un docente que tuve en la Facultad de Bellas Artes, en mi paso fugaz por esa facultad, y el tipo nos hablaba de la teoría del color, y fue sorprendente cuando dijo una cosa sumamente obvia. En un cuarto a oscuras, los colores dejan de existir. ¿Cómo que dejan de? Y claro, el color es una vibración y es producto de una luz que pega en ese material y que lo reverbera con una frecuencia determinada, y esa es la luz. Ahora, cuando se apaga eso, todo es gris, decía de la Colina. Adentro de un cuarto oscuro no existen los colores. De cualquier manera, bueno, el término sombra impone siempre un cierto misterio, pero a su vez también puede significar protección. Estar a la sombra es también estar protegido. Vos vas a una playa a pasar el día, ¿y qué haces? Lo primero que haces es buscarte una sombrita o un arbolito, o te llevas tu propia sombrilla, porque no puedes estar todo el tiempo a la luz. Esto es casi metafórico. Se necesita de vez en vez de esa sombra. Se me ocurría pensar en el boxeador. El boxeador, cuando hace sombra, dice él mismo: ¿qué está haciendo? Estoy haciendo sombra. Hay una luz que proyecta su propia sombra y el tipo tira piñas a la nada, a su propia sombra. No sé si a la nada. Como 300 años antes de Cristo, un griego llamado Eratóstenes hizo algunas comprobaciones en función de la sombra. Ya se sabía que se podía medir el tiempo con una varilla, se medía el horario del día por la sombra que arrojaba esa varilla en distintos lugares del mundo. Bueno, se podía saber la hora, una medición de tiempo, pero el espacio. Entonces, este Eratóstenes planta una varilla en Alejandría, sabiendo una determinada hora y en un determinado día del año. Lo mismo hace a una distancia, más o menos donde ahora está la represa de Asuán, hace lo mismo y obtiene un ángulo diferente en el mismo momento. Hace el cálculo, el tipo 300 años antes de Cristo, y establece que la circunferencia de la Tierra es de 40.000 kilómetros. Le erró por metros, no sé por qué le erró por ahí nomás, pero ya se sabía que la Tierra era redonda. Asombro, esto asombra. ¿Asombro? ¿Cómo sería? Si me asombro, ¿me oscurezco? Algo que me asombra, ¿me oscurece? Si me decís algo más o menos fantástico, yo no te puedo decir estoy asombrado. Debería decir estoy alumbrado. O A es una partícula sustractiva y después viene la palabra sombra. Me dejaste sin sombra. Asombrado. No lo sé. Voy y vengo con la cabezota y algunas cuestiones leídas y aprendidas. Asombro. Provoca asombro.
Sombras nada más. Sombras. Relación fondo-figura. Fíjate. Esto es maravilloso. Porque acá, fíjate acá, por ejemplo. ¿Qué hace el tipo? Rizo. ¿Qué hace? No sé, debe agarrar una cartulina negra y rellenarla con colores, en lugar de una blanca y pintarla toda de negro. ¿Cómo es la relación fondo-figura en este caso? Puede ser una técnica esa, ¿eh? ¿Cuál? Partir del negro hacia el blanco. Ajá, no la has hecho. No, lo he hecho partiendo de un color oscuro hacia Sí. el blanco. Ajá. Pero no con el blanco y negro. ¿Y vas pintando con blanco? Esto vos Fui lo haces, pintando con perdón, blanco. ¿esto lo haces en una compu? ¿Es como No. un AutoCAD de arquitectura o nada? ¿O le das al plumín? De la vieja escuela. ¿Con qué pintás? Necesito papel, Sí. lápiz. Sí. Ahora, bueno, han aparecido rotuladores, Ajá. pero he probado pincel, pluma, todo. Y cuando a vos te arriman un guión, por ejemplo, ¿el guionista ya te sugiere imágenes o vos lees el guión y decís, acá está, esto pasa en esta parte, en este cacho oscuro de la ciudad, pasa con este personaje? Qué buena pregunta, Kiki. ¿Por qué? Porque es interesante, digo, armar un buen equipo, un guionista y dibujante, creo que tienen que estar muy de acuerdo en un concepto, que estamos haciendo historieta y no otra cosa. Ahí está. El guionista generalmente, bueno, tiene sus imágenes en la cabeza, Sí. trata de que vos la puedas traducir Sí. al papel, pero nosotros tenemos que llevarla a la página. Hay un límite, un espacio. Sí. Entonces tenemos que decidir cuál es el cuadro más importante, Ajá. que va a ser necesario mostrarlo en todo su énfasis. Sí. Y después, bueno, los otros que van a ser satélites. Puede ser uno o más cuadros. Ajá. Entonces ahí es donde yo le doy bolilla cero al guionista. Y Claro. esas cosas que me dice. Bueno, ahí hay una etapa de casi diseño, no solamente imaginación y dibujo, sino que tenés que diseñar la página Sí. para que se vaya entendiendo la historia. Tiene que contar básicamente Sí. lo que está ocurriendo en la historia sin que los textos se involucren. O sea, texto y dibujo tienen que ir en paralelo. Eso es. Entonces, yo ahí cumplo el rol del director, que me encanta, Sí. por otro lado, porque esto va muy relacionado con el cine. Sí. El guión de director, escenógrafo, iluminador, camarógrafo. Todos esos roles Claro, los juego yo. eso es. Y no le doy ni tronco de bolilla Sí. a los condicionamientos de guionista. Cuando dibujás, ¿la sombra para vos es un recurso o es lo fundamental? Lo uso de todas maneras, porque a mí me encanta el blanco y negro. Ajá. La escuela argentina deviene del blanco y negro. No teníamos color. Claro. Entonces, Como mucho había un sepia, exacto. Sí. porque me acuerdo de Pero en general era blanco y negro. blanco y negro. Entonces, nosotros venimos de ahí y es algo que caracteriza a nivel internacional en un reconocimiento a la escuela argentina ¿sí? de la historieta. Ah, sí. Eduardo Rizo ganó 4 veces el premio Eisner, que viene a ser como el Oscar de la historieta. Empezó su carrera como dibujante a principios de los 80. Entre otras revistas argentinas publicó en la mítica Fierro. Trabajó con guionistas como Carlos Trillo y Ricardo Barreiro, publicando en varios países de Europa y en Estados Unidos. Uno de sus trabajos más conocidos es la historieta 100 balas, que hizo con el guionista estadounidense Brian Azzarello. También dibujó otros personajes que seguro conocés. Algunos son Batman, Logan, Alien, La Mujer Maravilla. Desde el 2010 organiza una convención internacional de historietas que se llama Crack Bang Boom, todas onomatopeyas sacadas de los cómics. El festival se hace en Rosario y crece cada año, atrayendo a amantes y cultores del género.
¿Hay nuevos adeptos a la historieta o son todos los locos estos que están recuperando No, la hay historieta nuevos. del pasado? Hay nuevos. Esto es lo más interesante de Claro. determinar. Uno de los momentos donde se captó a nueva gente, nuevos lectores, Sí. fue cuando llegó el manga japonés. Ajá. El manga japonés llega con otros códigos. Cambia lo que es la historieta europea, americana, sudamericana. Y no es que viene con un concepto ultramoderno, no, porque toma del teatro japonés, Sí, concepto de cine, de Kurosawa, sí, lo trasladan a la historieta y para nosotros era novedoso. eso es. Y fíjate vos, contra lo que estamos hablando del tema de los tiempos, hay algunas historietas que hay un título muy, muy conocido en Japón, se llama Vagabond, y el tipo, por supuesto, suponete, hacen 50 libros de una historia, Sí. no es que hacen 8 libros. No, claro, claro. Pero hay un solo libro que habla solamente de una pelea entre dos tipos. Un libro para esa pelea. Para una pelea. Con pensamientos y Ajá. los movimientos lentos. Sí, Y vos lo ves y es increíble. Increíble. Esas cosas, Sí. decir, bueno, es como que se vuelve, ¿no? De alguna manera se vuelve a retomar algunas cosas. Che, y nombraste al cine, la relación de la historieta con el cine a través de, bueno, del desarrollo de los medios de comunicación, etcétera. Pero hay un storyboard que se llama, que toda película tiene un tipo que ha dibujado primero algunas imágenes de la peli Sí. para darle a la gente que labura en la peli una idea de qué es lo que va a ver Exacto. en la pantalla. Y eso es un storyboard. Sí. Bueno, y ahí tenés una influencia casi de la historieta en el cine. Yo creo que se retroalimentan mutuamente. Ah, Yo he tomado muchos conceptos de un cine particular, como fue el de Spielberg, ajá, que me cambió en algún momento sí, la manera de ver una parte de la historieta. Pero el cine o las series ahora sí, toman mucho de lo que es la historieta. No solo ideas, sí. sino también conceptos de cámara que antes no se atrevían a hacer. Hace Pues- años apareció una película llamada Dick Tracy, que si ibas a verla, y era como hojear una revista de historieta, Exactamente. porque los colores, los recortes, la definición, Totalmente. la iluminación, toda era de historieta. Dick Tracy tenía una especie de, sobre todo, amarillo. Maravilloso. Sí. Me Y sorprendió lo esa mismo peli. ocurrió años después con Sin City Ajá, y con 300, otra historieta muy conocida. sí, Bueno, no ocurre con los superhéroes. Sí. Superhéroes, capítulo aparte. ajá. Pero sí ocurre con algunas historias puntuales. ¿Por qué es capítulo aparte de superhéroes? Porque es un concepto raro de historieta. A mí me cuesta mucho ser superhéroe. De hecho, no me atrevo, salvo con Batman. Batman, claro. Con los otros no me atrevo porque tampoco conozco mucho la idiosincrasia del superhéroe. Ajá, Creo que tenés que estar muy empapado para poder dibujarlos. Muy empapado en cuanto a su historial. eso es. Pero el superhéroe es muy popular, Sí, pero no te permite artísticamente hacer demasiado. Lo que vale ahí es el superhéroe. claro. Entonces, y ¿Preferís el y héroe encarnado en un tipo común? Exacto. Contar otro tipo de historias. ¿Cuál fue ese personaje o ese dibujo que te marcó de alguna En manera? realidad, no sé si fue uno en particular. A mí me gustaba ver detalles. Sí, Y después primero veía los dibujos, y si me gustaban los dibujos, leía la historia. ah, ok. De última, en aquellas viejas revistas de Columba, Sí. que eran las revistas ómnibus, Sí, de colectivas, empezaba porque más me gustaba, evidentemente, y después llegaba
por descarte al que no me gustaba. Pero las leía a casi todas. Sí. Pero bueno, son formas de ver o de leer la historieta. Estaba pensando en los escritores y en cómo en algunos escritores lo que escriben tiene que ver con su propia existencia o de alguna manera resuenan. ¿A vos te resuena algo de lo que haces o esto es un laburo y tu vida corre por otro lado? ¿Cómo salís de la sombra de tu propia existencia? ¿Ves lo que te pregunto? A ver, para mí una página de historieta Sí. es un escape a la aventura, es una ventana a la aventura todos los días. Un raje. Listo. Todos los días. Sí, Ahora, como buen profesional, sí. trato de captar lo mejor o de dar lo mejor acerca de lo que me está pidiendo el guionista como para enriquecer esa historia. Entiendo. Darle un valor agregado que haga que la historia sea atrapante para los lectores. Nunca me gustó hacer dibujos sueltos. Ajá, Todo lo que hice era para publicar. eso es. No me gusta dibujar afuera de la página, no hago bocetos. Ajá. Tengo un gran problema con los editores. Los editores necesitan a veces mostrar bocetos previos. Sí, Y yo los tengo que hacer después. claro. Bueno, Los invento. también a esta altura de tu propio campeonato llevas una cosa de esta, ¿quiere un boceto? ¿Por qué no miran un poco? No, pero vos sabés que nunca me gustó, ese es el tema. Okay. Porque yo arranqué dibujando en talonario de factura de mi viejo, Sí, que descartaba él, y atrás, directamente con la virome, sí. dibujaba 6 historietas, pero con virome, o sea, ¿Y sombreabas con virome también? todo. Claro. Por supuesto no. No. Usaba los negros como ahora. Sí, claro. Pero sí, era muy naif, pero arrancaba directamente a Ajá. trabajar con la virome. Y siempre con una historia, siempre con un guión. Siempre con algo en la cabeza Eso es. que me diera la oportunidad de narrar. Eso es. Aunque A sea mí una me escena. gusta- Listo, Me gusta narrar. listo. Ok. Ese es el concepto de la historieta. De cualquier manera, siempre es una especie de pulsión por salir de la sombra, ¿no? De la sombra genérica, de la sombra en general. Lo tuyo, lo mío, lo de casi todos, es una pulsión por salirse de la sombra, por iluminar de